Cordial saludo, mi nombre es Juan Gabriel Fernández, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD, SEAD Ibagué. Esta es la práctica número 2 del curso Software para la Ingeniería, donde nos plantean realizar dos ejercicios utilizando MATLAB o SILAB. En el primero nos solicitan realizar un programa donde el usuario pueda pronunciar tres palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Como programador, se deben definir tres niveles de amplitud audibles: bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra. A partir de ellas, debe reproducir una frase en el orden en que el usuario lo indique y graficar su respectivo resultado. Entonces, aquí tenemos el programa. Primero que todo, pues tenemos el título del programa y a continuación tenemos una variable P donde nos va a ingresar, nos va a solicitar de que grabemos el primer audio. Debemos digitar 1 para poder grabar el primer audio y mediante este comando vamos a grabar el audio y a crear esta variable. Hay que tener en cuenta entonces que tenemos una frecuencia de muestreo que en este caso le pusimos una frecuencia de 11.025 a 16 bits y un canal estéreo. Después con este comando escogemos el tiempo de duración del audio, que para nuestro caso va a ser de 3 segundos. Mostramos en pantalla cuando termine la grabación. A continuación de eso almacenamos la señal de forma digital y después creamos una variable donde vamos a solicitar que se digite cómo vamos a escuchar el audio que se grabó, si en término bajo, medio o alto, dependiendo de la opción que seleccionemos. Entonces vamos a generar el nivel del audio. A partir de esto, en una variable A, vamos a crear el archivo para poder reproducir el audio que hemos grabado. Lo mismo va a pasar para el segundo audio y para el tercer audio. Para los niveles que escogimos, para el nivel bajo tenemos el audio y lo vamos a dividir en 16. Para el nivel medio lo vamos a dejar tal cual como lo hemos grabado y para el nivel alto lo vamos a multiplicar por 16. A continuación creamos entonces otra variable con otra sentencia, con otro condicional, cual le vamos a decir que nos reciba la opción para grabar el audio mediante este comando
para que nos reciba el orden de la grabación de los audios. Con esta I, lo que garantizamos es que no nos vaya a identificar si las letras son mayúsculas o minúsculas. Entonces escogemos el orden. Para eso tenemos 6 opciones. Y por último vamos a solicitarle al usuario, mediante esta variable g, que nos digite el número 5 para ver las gráficas. Solo digita el 5 para poder ver las gráficas. Entonces si digita el número 5, vamos a graficar mediante el comando subplot con una matriz de 3 por 1 para que nos muestre 3 gráficas y aquí con el comando plot pues vamos a dibujar la gráfica y le vamos a poner el título de la gráfica. Entonces vamos a ahora sí a ir al código de usuario mediante el comando window. Vamos a ejecutar. Nos dice, presiona 1 para grabar el primer audio. Antes de esto voy a pronunciar la misma palabra en las 3 ocasiones para ver la diferencia en el tono del audio. Telecomunicaciones. Lo voy a grabar en nivel bajo. Vamos a grabar el 2. Telecomunicaciones. Lo vamos a grabar en término medio. Telecomunicaciones. Y este lo vamos a grabar en nivel alto. La forma en que queremos reproducirlo, entonces vamos a ponerlo BAC. Telecomunicaciones. 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 Bueno, aquí tenemos los 3 audios. Miramos que el 1 tiene un nivel muy bajo. El tono 2 tiene un término medio. Y el tono 3 un tono alto. Vemos aquí la amplitud de la señal. Voy a repetir el programa para que ustedes lo escuchen. Telecomunicaciones. 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 Telecomunicaciones.
vamos a ver la gráfica. Para el ejercicio 2 nos dice que debemos realizar un programa que capture el valor del voltaje de una señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores, generar las siguientes gráficas. Una señal de entrada versus una señal de salida. Una señal de salida versus una señal de salida incluyéndole un nivel de DC. Señal de salida del amplificador versus una señal incluyendo un ruido blanco. Una señal de entrada versus una señal de salida incluyendo un desfase. Vamos a explicar el código. Entonces en este código tenemos 4 variables que va a ingresar el usuario. Una de ellas es la señal de entrada con la que va a ingresar al amplificador. Una es la ganancia total del amplificador. Otra es el voltaje de polarización que va a tener como tal el amplificador, que este voltaje es un voltaje en DC. Y un desfase de la señal de salida. Entonces tenemos una variable t que la vamos a iniciar desde 0 con muestras de 0.01 hasta 12. Una señal de entrada que la vamos a asignar por la amplitud por el seno del tiempo. Esta es la fórmula para generar la onda seno, que es la característica de un amplificador. Aquí vamos a tener una señal de salida que la vamos a multiplicar por la ganancia por la señal de entrada. Aquí vamos a tener dos variables, x1 que inician 0 y x2 que inician 12. Eso para poder graficar la, la gráfica del voltaje de polarización en DC. Aquí tenemos el ruido blanco, que es mediante este comando. Voy a explicar aquí dónde aparece. Esta es la página de Malware, donde podemos ver todos los comandos. Nos crea una sintaxis, cómo podemos manejar este comando. Entonces, ¿qué manejamos acá? Manejamos la señal de salida por un SNR, una relación de señal a ruido, que en nuestro caso entre más pequeña sea, el ruido va a ser mayor. Si hacemos este número más pequeño, el ruido va a ser mucho mayor. Generamos otra variable que va a ser la señal de entrada por el desfase que le va a ingresar el usuario. Entonces tenemos la misma amplitud por el seno del tiempo más el desfase. Y aquí vamos a obtener una salida ya desfasada. La vamos a obtener mediante la ganancia que debemos aplicarle por la señal de entrada ya desfasada.
Y mediante este comando pues vamos a decirle que nos imprima cuatro, cuatro imágenes en una matriz de 2 por 2. Vamos a obtener cuatro gráficas. Este tercer número es la posición en que queremos que cada una nos la va a mostrar. Entonces en el primero vamos a imprimir una, siempre vamos a estar relacionando el tiempo con una señal de entrada. Este es un color que le vamos a diferenciar de las dos gráficas. Eh, Iniciamos la gráfica y entonces en la primera vamos a tener una señal de entrada versus una señal amplificada. En la segunda vamos a obtener una señal de salida versus el nivel de C de polarización. En la tercera gráfica vamos a tener una señal de salida frente a una señal con un ruido blanco. Y en la cuarta gráfica vamos a tener una señal de entrada versus una señal de salida ya desfasada. Vamos a ejecutar, vamos a borrar acá primero y vamos a ejecutar el programa. Entonces nos solicita que ingrese el valor de la señal de entrada en milivoltios. Generalmente tenemos voltajes, señales muy bajitas. Vamos a decirle que son 10. Ahora nos solicite que ingrese la ganancia al amplificador. Estas ganancias pueden llegar a ser altas, pero para poderlo ver en la gráfica mejor, vamos a darle una ganancia de 3. Ingrese el voltaje de polarización, más o menos los voltajes que se utilizan, 12 voltios. Y vamos a ingresarle un desfase de la señal, un desfase de 15. Y él automáticamente nos va a graficar las cuatro señales. Aquí tenemos la señal de entrada, que es de 10, la amplitud. Y aquí tenemos la señal amplificada, que como es 3 veces, pues nos da 30. Después tenemos la señal de salida versus el nivel de voltaje que nos dijimos que era un voltaje de 12 voltios. Ahora tenemos una señal de salida y con un ruido blanco alrededor. Y por último tenemos una señal de entrada con una señal de salida amplificada pero desfasada. La señal de entrada inicia en 0 y la señal de salida ya inicia en otro valor. Inicia por acá, inicia por aquí. Compañeros, tutor, espero que haya quedado bien el ejercicio y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.